Gracias por continuar en sintonía de Antena 102.5 FM y de Plan de Vuelo Radio. Y bueno, ya estamos en la sección. La semana pasada, por cuestión del foro que se alargó, tuvimos una pausa, pero ya regresa nuestra productora Odalis Anchondo con las mejores recomendaciones para ver en Netflix y otras plataformas. Así que bienvenida, Odalis, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches a todos, a quienes nos están viendo por Facebook, nos escuchan en la radio. Espero que estén muy bien. Ya extrañaba darles las recomendaciones del fin de semana. Entonces, Odalis, las recomendaciones de esta semana, ya que has vuelto al redil, platícanos, ¿qué podemos ver este fin de semana en las diversas plataformas de streaming? Pues mira, la primera recomendación es una miniserie que se estrenó la semana pasada, de la que todo el mundo está hablando, para bien o para mal, está en boca de todos, y se llama La historia de un crimen, la búsqueda. Paulette Guevara desapareció de su habitación en uno de los fraccionamientos más seguros en el municipio de Huixquilucan. Que es una miniserie que recrea el asesinato de la niña Paulette en Interlomas, en el Estado de México, y que fue sumamente mediático, muy famoso por todo lo que hubo, que si fue la mamá, que si fue el papá, que si fueron las nanas, que cómo es que haya aparecido en la cama. Son muchas cosas. A mí sí me gustó muchísimo, la verdad, porque no, desde un principio pues no te la anuncian como tal de que va a ser un documental o algo que se apegue estrictamente a todo lo que pasó. Al final de cuentas es ficción y pues es una serie y está muy padre, muy interesante. Les digo, para bien o para mal, se está hablando mucho de ella. Son 6 episodios y yo sí la recomiendo, realmente la recomiendo. Es una serie de, un caso que le costó al entonces procurador del Estado de México el puesto y entró a su relevo. Un caso polemiquísimo y que lo quisieron revivir en la campaña presidencial del entonces candidato a presidente por el PRI, Enrique Peña Nieto, y bueno, que sigue siendo un fantasma que arrastra el gobierno del Estado de México cuando lo encabezó Enrique Peña Nieto. Entonces habrá que ver la historia de un crimen, ¿verdad? Así es, la historia de un crimen, la búsqueda. Ese es uno. Hay otro que es un documental que a mí la verdad cuando vi el tráiler me llamó muchísimo la atención, ya luego vi el documental y como que el tráiler no le hace justicia al tráiler. Se llama Nadie habla, los juicios de la libertad de expresión. One of the greatest wrestlers of all time just got sucker punched. When you see the words Hulk Hogan sex tape. Y son los juicios y las peleas más polémicas que se han dado en Estados Unidos por censurar la libertad de expresión, en este caso a los periodistas, y la lucha de los periodistas porque no sean censurados. Y todo empieza con un caso sobre Hulk Hogan, el famosísimo luchador de la WWE. Héroe de los años 80. Todo el mundo, pues todos conocemos a Hulk Hogan. Y primero le publican un video sexual y luego él hace mucha alusión, hace mucho circo con que sí, yo soy y todo eso, y luego después se molesta y ahora sí empieza a demandar y empieza a hacer muchas cosas, y es justo todo eso, como también Donald Trump está haciendo leyes para poderlo censurar, como muchísimos millonarios, billonarios de Estados Unidos han hecho cosas para poder atacar directamente la libertad de expresión. Está interesante en ese sentido, para quienes son periodistas, pues creo les puede interesar un poco más, pero realmente pues está entretenido, o sea, si no tiene nada que ver, pues lo ven. Palomero, pero no te entretiene así como tal. Les digo, no le hace justicia al tráiler, definitivamente no le hace. ¿Me repites el nombre? Se llama Nadie habla, los juicios de la libertad de prensa, o en inglés, Nobody Speaks, The Trials of the Free Press. Ok, pues habrá que verlo pero tú no nos dices que está palomero, entonces si no tiene muchas ganas de pensar, hay que verlo. Exacto. Okay. Otro es una miniserie también que a mí me fascinó, se llama Juego de Caballeros. You and I are gonna make history. That's the reason I brought you here. Está ambientada en Londres en los años 1800 más o menos, y es sobre el fútbol, casi para todos los fanáticos del fútbol, pero el fútbol en esos años era un juego de élites. Únicamente lo jugaban las personas, los dueños de las grandes fábricas, de la gente de la realeza, gente que realmente tiene una muy buena posición,
y se trata justamente de un torneo de fútbol entre un equipo de obreros y entre un equipo de la élite británica en ese entonces, y lo interesante es que ves muchas cosas que pasan también, las primeras huelgas de los obreros, las luchas de las discriminaciones, como las mujeres empiezan también como a buscar su voz. Está muy padre. Órale, habrá que verlo. Suena muy interesante. En Netflix, ¿verdad? En Netflix, se llama Juego de Caballeros. Habrá que verlo, Juego de Caballeros. Fíjate que ya aprovecho, hablando de fútbol, en Amazon Prime no se pierdan la serie El Presidente. Como este chico, Sergio Jado, el nuevo presidente de la Confederación Chilena de Fútbol. Sergio, no puedo creer que estemos acá. Yo tampoco. El caso de Sergio Jado y los escándalos de la FIFA es muy buena serie, con Paulina Gaitán, conocida por Diablo Guardián. No se la pierdan, la verdad es que es muy buena serie, está cortita, y bueno, uno aprende que el fútbol es mucho más allá que un juego entre 22 caballeros y un balón. Otra, bueno, esta ya me habían dicho que la viera y así, es de miedo, es una película que fue muy famosa en cuanto la estrenó Netflix, sigue como dando de qué hablar, se llama Verónica. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Yo ya la había visto y luego después me la empezaron como a recomendar. La verdad es que también está palomera. La película pudo haber sido mejor. Sí está inspirada en un caso real, que es el primer caso en el que la policía española como que lleva algo que tiene que ver con alguna posesión. O sea, sí es real, está el registro, pero pues también está palomera. Entonces, si un día no, pues tampoco le quieren echar tanto coco para ver algo, pues véanla. Ok, entonces en Netflix igual. En Netflix, sí, todas son de Netflix. La única que mencioné yo fue esta en Amazon Prime, que es la del Presidente. ¿Un piloncito? Hay un documental a propósito pues del mes del orgullo que se llama La vida y muerte de Marsha P. Johnson. Darling, I want my gay rights now. Her case has been cold for 25 years. Quien fue la primera activista, una mujer trans, en los años 60 en Nueva York. Okay. A ella se le debe toda la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+, y ella fue asesinada. Es un asesinato que hasta la fecha sigue sin resolver. Estuvo muy extraño, pero ahí retrata pues muchas cosas. El famoso suceso de Stonewall, de cuando la policía hacía redadas, era ilegal en esos entonces juntarte, y muchísimas cosas. Es un documental muy interesante y muy, muy padre, que también te permite ver como este otro lado de la historia de la lucha por los derechos. Perfecto, pues habrá que verlas. Buenas recomendaciones para este fin de semana, ya prácticamente instalados en el verano, aunque hasta el solsticio es hasta el próximo 21-22 de junio, entonces ya prácticamente recomendaciones para el verano. Entonces agradecerte que estés de vuelta, Odalis Anchono, con estas recomendaciones, y recuerden que nos pueden mandar sugerencias de series de cualquier plataforma. Se sacrificará Odalis y las verá. Si nos las manda al 614-363-2021, 614-363-2021 por WhatsApp, o en cabina nos puede llamar al 432-3003, 432-3003, o en nuestra página, en nuestra fanpage ahí en Facebook, búsquenos como Plan de Vuelo MX, nos manda un mensaje, y también con gusto cualquiera de los dos recibe el mensaje y atendemos con mucho gusto su recomendación. Claro que sí, hay veces que luego se me juntan y no las he podido ver todas, pero sí las veo. Sí. Así. Las atiendo. Así es, y la lista completa la puede checar en www.plandevuelo.mx. Odalis Anchono, nos vemos la semana que entra. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches, cuídense.